ya tenemos aquí la 14ª generación de procesadores Intel Core. Y bueno, pues lo interesante de todo esto es que sí, son un refresh de Raptor Lake, que a su vez fue un refresh de Alder Lake. Entonces ya tenemos 3 generaciones en el mismo socket, lo cual es algo que no se había escuchado en Intel hace ya bastante tiempo, al menos no que fueran compatibles con el mismo socket las 3 generaciones. Vamos a hablar de las ventajas, bondades y también de todo aquello que a lo mejor sea medio incómodo de estos procesadores. Portabilidad que cabe en tu mochila, sonido 360 grados vía Bluetooth, extra bajos RGB con protección IPX7 y hasta 10 horas de funcionamiento continuo. Todo eso es lo que te ofrece OUMA de Aliencraft, la cual es una bocina que se encuentra disponible en audiofilia.com. Disfruta de un descuento especial introduciendo el código DDOUMA menos 5% para que experimentes la libertad de compartir tu música en todos lados. Así es, adictos digitales, bienvenidos de nuevo. Soy Ed Corsa, para los que no me conocen y están viendo Droga Digital el día de hoy. Sí, tenemos aquí 2 procesadores de la 14ª generación de Intel. Estamos hablando del Core i5 14600K y el Core i9 14900K. Sí, ya tienen unos nombresotes y el número 14 es medio difícil. En cualquier idioma yo creo que es un número difícil para decir ya tan grande. Pero bueno, comenzamos por lo más obvio. Sí, son procesadores refresh. Vienen a sentar algunas bases diferentes con respecto a Raptor Lake, que fue la generación anterior, la 13ª, y que a su vez, pues como les comentaba, mejoró algunos aspectos de Alder Lake 12ª generación. Todos ellos comparten el socket LGA 1700 y son compatibles tanto con DDR4 como con DDR5, lo cual les da una plétora de opciones de actualización y de cómo hacer su build y lo que ustedes quieran para PC gaming, para trabajo, para lo que sea. Pero bueno, hablemos un poco más de particularidades de esos procesadores, así que vámonos a las especificaciones técnicas. Y en especificaciones de esta nueva familia de Intel Core de 14ª generación, nos encontramos con el 14900K que estamos probando el día de hoy, que tenemos una configuración de 24 núcleos, de 8 núcleos de performance con 16 E-cores. Tenemos 32 hilos de procesamiento y nos vamos a encontrar con 36 megas de memoria caché de nivel 3 y 32 de memoria caché de nivel 2 total. También tenemos un Thermal Velocity Boost, que esta es la frecuencia que llega hasta 6 GHz que nos están presumiendo con esta nueva generación y que bueno, pues depende tanto de enfriamiento como también del límite térmico que tenga la motherboard. Recuerden que incluso habrá algunos vendors que modifiquen estos settings en sus placas. Y bueno, pues también tenemos lo que es el Turbo Boost Max Technology 3.0, la frecuencia que llega hasta 5.8 GHz, lo que es la frecuencia máxima de turbo de P-Core, que está hasta 5.6 GHz, y los E-cores que en frecuencia igual de turbo llegan hasta 4.4. Tenemos también la frecuencia base de los P-cores en 3.2 GHz y de los E-cores en 2.4. Estas versiones K vienen desbloqueados para overclock, obviamente, presentan gráficos UHD 770 de Intel y bueno, pues compatibilidad tanto con DDR4 como con DDR5. Aquí el soporte que es oficial son 3200 megatransfers para DDR4 y 5600 para DDR5, pero sabemos que esta plataforma puede llegar hasta más de 8000 megatransfers por las promesas que nos está haciendo Intel. También tenemos una capacidad máxima de memoria de 192 GB y bueno, pues ahí lo estamos viendo, ¿no? Incluso lo que es la base de potencia de nuestro procesador, 125 watts, y el Max Turbo Power, o lo que es el turbo máximo que podemos tener ahí, con 253 watts de consumo, que no es tan sorprendente si volteamos a ver Raptor Lake. Y bueno, tenemos también aquí un precio de lanzamiento de $589, que es prácticamente sugerido. Ahora, cuando nos vamos al 14600K, que también por aquí andamos echando números, tenemos 14 núcleos con 6 Performance Cores y 8 Economic Cores que tenemos aquí. Nos da un total de 20 hilos con 24 megas de memoria de caché de nivel 3, 20 megas de caché en nivel 2 en total. Y bueno, pues aquí nos vamos a encontrar con frecuencias de lo que son los P-cores, el máximo turbo hasta 5.3 GHz, de los E-cores en 4.0 GHz y bueno, pues la frecuencia base de 3.5 para P-cores y para E-cores en 2.6. Aquí también nos encontramos con lo que son gráficos Intel UHD 770. Y nada mal, también tenemos obviamente 20 líneas de PCI Express para directas a CPU, que es lo que estamos viendo ahí. Bueno, 20 líneas en total. Y soporte nuevamente para la misma RAM. DDR5 5600 megatransfers, DDR4 3200 y un máximo de 192 GB de memoria RAM. La potencia base 125 watts y el tope con boost tendríamos hasta 181 watts de consumo, con un precio sugerido de $319 para este i5.
También a resaltar algunas características de esta plataforma, tenemos que Intel se proclama como la mejor experiencia de overclocking, tanto por el nuevo XMP de DDR5 que puede llegar más allá de los 8000 megatransfers, como también lo que es un incremento de frecuencias para P-cores e E-cores en plataforma, como ya estamos viendo ahorita con lo que son las especificaciones, y también lo que tenemos es nuevas implementaciones de overclocking, como por ejemplo Intel XTU o XTU, que ya nos está trayendo para el 14900K opciones de overclocking por inteligencia artificial. Y bueno, pues ya está el preview disponible para descarga en intel.com. También recordando otras características claves de esta nueva iteración de estos procesadores, tenemos ya incluido, o más bien directamente dentro de CPU, compatibilidad con Wi-Fi 7 y bueno, pues integrado USB 3.2, generación 2x2 de 20 GB por segundo, así como también estas otras características, hasta 24 núcleos, tenemos más E-cores y más memoria del nivel 3 en el Core i7. También estamos viendo nuevas aplicaciones por parte de Intel en optimización, el proceso de manufactura Intel 7 para todos estos procesadores, así como también genera soporte para PCI Express generación 5 y generación 4. También tenemos soporte para DDR5 y DDR4, como ya habíamos mencionado, y bueno, pues mejora en frecuencias. Obviamente también lo importante que hemos estado mencionando durante esta revisión es el soporte de los chipsets Intel Serie 600 y Serie 700. Obviamente ya van a salir motherboards Serie 700 para que pongan al procesador sin necesidad de actualizar nada, pero tanto en Serie 600 como 700 de las placas que ya salieron, una simple actualización de BIOS es necesaria para poder utilizar estos nuevos procesadores. Bueno, ya que conocen eso un poquito más, les recuerdo que tenemos algunas informaciones más en las Tech Noticias del día anterior, porque pues liberaron algunos datos antes que las pruebas de los procesadores. Ahora sí, vamos a platicar. Esto que tengo aquí es un kit de prensa, este no lo pueden comprar así como tal, pero pues ya están saliendo también los empaques finales para estos procesadores. Lo que nos podemos esperar es un comportamiento muy similar a lo que tuvimos con 13ª generación, pero con algunas diferencias, como es el boost de hasta 6 GHz para el Core i9 14900K. Ahora, hablando de opciones de expandibilidad, actualización y todo lo demás, lo que tengo acá atrás son motherboards. ¿Por qué? Es muy importante que ustedes sepan que 14ª generación es compatible con motherboards desde serie 600 de Intel. Estamos hablando Z690, B660, estamos hablando de Z790, que ya salieron al mercado con 13ª y 12ª generación. Sí, por lo tanto, es un upgrade directo para todos aquellos que están en 12ª generación. Y yo creo que ese es el camino más idóneo para que ustedes hagan un upgrade sin gastar tanto dinero. Porque incluso si ustedes compraron una motherboard DDR4 para 12ª generación, van a poder saltar directamente a 14ª generación sin ningún problema. Nada más es una actualización de BIOS antes de cambiar el chip y listo. Pero bueno, también tenemos las nuevas motherboards que están saliendo con este refresh. Estamos hablando de motherboards que son también Z790, pero ya para las nuevas características que incluyen estos chips. Recuerden que vamos a tener soporte para mayores velocidades en Thunderbolt, que tenemos obviamente mayores frecuencias que pues también van a requerir un poquito de un power management diferente y que bueno, pues puede sacar ventaja de todo esto con las nuevas motherboards que se van a estar lanzando, que son Z790, B760 también, y todo este refresh que viene de la misma línea de serie 700 en chipsets. Ahora, hablemos de otro tema interesante. Ya platicamos de las ventajas que tenemos con 14ª generación. Estamos teniendo un upgrade directo y realmente pues se ha extendido la vida hasta 3 generaciones de procesadores del mismo socket LGA 1700 que ya habíamos visto. Pero bueno, no todo es miel sobre hojuelas. Y sí, efectivamente muchos de ustedes a lo mejor ya leyeron en rumores y demás que estos procesadores realmente tienen un performance que no es muy diferente al de 13ª generación. Sí, por lo tanto, si tú estás en 13ª generación, no tienes ninguna razón para moverte a 14ª. Sin embargo, sí tienes una buena razón si estás en 12ª. Y si vas a armar un equipo nuevo, pues ya de una vez vete por lo más nuevo. Pero también quiero resaltar otro punto. Este es de esos lanzamientos que como no añaden tanto a la mesa, la misma marca estuvo un poquito renuente a hablar del nuevo lanzamiento. De hecho, están muy enfocados en lo que va a ser la próxima generación de procesadores, todo lo que es la PC de IA, inteligencia artificial, que va a venir para el año que entra y que definitivamente no es esta última generación de procesadores Core. Que sí, técnicamente es la última que va a venir con generación en el nombre.
Y bueno, también se vio reflejado en el tema de los kits de motherboards y demás, porque incluso los board partners no tenían los demos a tiempo ni nada de esto. Entonces también hubo ahí un tema. Vamos a estar haciendo nuestras pruebas de desempeño con esta Z690, que es la que tenemos incluso desde el lanzamiento de Alder Lake. Y prácticamente ya nos empezaron a llegar las otras motherboards, pero solamente un poquito después de que ya tenemos los resultados. No importa, van a ver lo que son las revisiones de estas motherboards para todos aquellos que quieran armarse un sistema nuevo con estas nuevas placas aquí en el canal. Ahora, en cuestión de ventajas de las nuevas motherboards Z790 y bueno, todas las que vengan con el refresh, pues el de entrada es que ya pueden poner los CPUs nuevos sin tener que actualizar BIOS ni absolutamente nada. En las motherboards anteriores, Z790 y Z690 y bueno, 700 y 900 antes de este lanzamiento, ustedes tienen que actualizar su BIOS para poder utilizar los procesadores nuevos como ya es de costumbre. Otras preocupaciones que a lo mejor vieron ustedes en rumores y demás son tema de frecuencias y temperaturas. Sí, Raptor Lake ya eran procesadores calientes, requerías de un buen enfriamiento y la misma arquitectura estaba hecha para seguir empujando según todo el enfriamiento que tú tuvieras y el power delivery de tu motherboard. Eso no cambia con 14ª generación, y al tener incluso frecuencias más altas en el Core i9, vamos a tener también temperaturas un poco más altas que van a ser un poco más difíciles de combatir en ciertos escenarios. Ojo, esto se va a ir arreglando con tema de mejora de BIOS y todo lo que viene. Sí, son procesadores con buen performance. De hecho, ya sabíamos desde 13ª generación, y 14ª viene pues prácticamente a dejarlo más claro. Pero, como ya les había dicho, no es una mejora sustancial contra 13ª generación, así que vámonos mejor a las pruebas antes de que siga hablando. Y ahora sí arrancamos nuestras pruebas sintéticas para 14ª generación de Intel. Estamos utilizando la Test Bench con memoria DDR5, perfil XMP a 6400 MHz. Si recuerdan que estamos midiendo 14900K versus 13900K, y también los i5 14600K contra 13600K. Son muchos números. Así que bueno, vemos que el puntaje de single core para Cinebench R23 del 14900K es de 2225 puntos contra 2121 del 13900K. Para los i5 vámonos con 14600K, un puntaje de 2026 contra 1955 del 13600K de la generación anterior. Ahora mismo Cinebench, pero en multicore tenemos unos resultados interesantes que ya igual muestran una diferencia entre estos dos SKUs, bueno, estos varios. Los i9 14900K con 40168 puntos y el 13900K con 39375. Estamos utilizando un enfriamiento de 360 milímetros, un Ryujin de ROG, Ryujin 2, con ventiladores IPPC de Noctua. Y bueno, pues también tenemos al 14600K que nos entrega una puntuación de 24279 contra 23389 del 13600K. Y bueno, pues esta diferencia en multinúcleo es lo que hace a un i5 y a un i9 que pues tengan un precio diferente. Y vámonos ahora con otra prueba que es 3D Mark CPU Profile, y aquí se están midiendo desde un hilo, un thread, hasta todos los threads del procesador. Y estamos viendo más o menos las mismas tendencias que ya habíamos visto con Cinebench en estos procesadores. Obviamente el que tiene los puntajes más abajo es el 13600K, seguido del 14600K, que le gana por unos pues un porcentaje bajo realmente, pero que sí tenemos una pequeña mejora de una generación a otra. Obviamente no una mejora así que tú digas me voy a pasar de 13ª a 14ª, pero sí, a lo mejor si estabas en 12ª o anteriores. Para los i9 14900K tenemos el puntaje más alto en todos los núcleos con 16923 puntos versus los 16415 del 13900K, que igualmente se encuentra bastante cerca en estos tests. Pero bueno, vámonos ahora a 3D Mark Nitride. También estamos viendo FPS pico, más es mejor. Y bueno, pues esta es una prueba que checa todo esto en DirectX. Y bueno, pues vamos a ver cómo les va. 14900K nos dio 1784 puntos, 13900K nos da 1707, 14600K el i5 nos da 1564 puntos contra 1539 del 13600K. Resultados muy cerquita unos de otros. Ahora sí, vámonos a lo que es Night Raid, pero solamente el score de CPU. Y aquí es donde realmente estamos viendo ya los números que les competen a cada uno. El 14900K nos está dando 24.367 puntos, que es la máxima calificación que tenemos en esta prueba, contra 23.587 del i9 de 13ª generación. Para los i5 también hay una diferencia bastante pequeña, 19.788 para el de 14ª generación, contra el de 13ª que nos dio 19.072 puntos.
Después de esas pruebas sintéticas, es momento de que vayamos a ver el desempeño en videojuegos porque es uno de los puntos donde tenemos las mejoras más tangibles de estos procesadores de 14ª generación. Y escúchenlo, no es tanto en el desempeño final, sino en el desempeño más pobre donde nos vamos a encontrar la diferencia. ¿A qué me refiero? Bueno, en gaming, si ustedes recuerdan, los mínimos son los que dictan qué tan fluida es tu experiencia de juego. Si tienes mínimos muy abajo de 30 FPS, las caídas de cuadros son horrendas y el juego como que se atora mucho. Estos procesadores corrigen en gran medida ese problema si lo tenías con 13ª o 12ª generación. Por lo tanto, estamos viendo una mejora en lo que es calidad de vida para ti como gamer. Para las pruebas de videojuegos estamos haciendo un cuello de botella intencional con estos procesadores para ver realmente cuál es el límite o la diferencia entre ellos. Estamos corriendo igual con nuestra memoria DDR5 XMP a 6400 megatransfers y tenemos también lo que es resolución 1080p y estamos utilizando settings bajos precisamente para atascar los cuadros por segundo a estos procesadores. Estamos utilizando una RTX 4090 como se utilizó también en las pruebas que mostró Intel de manera oficial. Así que bueno, arrancamos con Cyberpunk 2077 1080p Low Settings Preset DLSS 3.5 y bueno, pues estamos viendo aquí que realmente no hay mucha diferencia entre 13ª y 14ª generación. De hecho, es casi margen de error lo que tenemos entre un procesador y otro, sobre todo con los i9. Los i5 están un poquito más despegados, pero igualmente es casi nada. Sin embargo, lo que es importante revisar aquí es que los números que cambian de manera más, digamos, dramática, que tampoco es mucho, son lo que son los bajos de 1% y del 0.1%. Esto va a hacer que tengamos una mejor experiencia de juego en estos títulos. Y a lo mejor Cyberpunk 2077 no es tan notorio, pero lo vamos a ver más adelante con otras pruebas. Así que vamos ahora a Shadow of the Tomb Raider, que nuevamente estamos corriendo 1080p, preset bajo, con DLSS en performance. Después que tenemos nuestros cuadros por segundo, hay una veintena de cuadros por segundo entre el 14900K y el 13900K, pero ya estamos arriba de los 300 FPS, entonces técnicamente ahí ya ni siquiera los notas. Pero cuando estamos viendo también lo que son los bajos del 1% y del 0.1%, también notamos una mejoría con respecto a 13ª generación. Curiosamente, en este título, en los i5 no es tan importante la diferencia entre low, los bajos de 1 y 0.1%. Y pues la diferencia más importante se vio en los cuadros por segundo promedio, pero casi no hay diferencia. Entonces técnicamente sí tienes un mayor número de FPS en 14ª generación, pero quizás no sea el pretexto para cambiar de procesador en esta generación. Ahora vámonos con The Witcher 3, que estamos viendo 1080p Low Preset, DLSS 3 Performance también. Y curiosamente estamos viendo un máximo de 500 FPS con el 14900K y con el 14600K. Y estamos viendo que los procesadores de generación anterior se están quedando muy cerca a 3 FPS. Esto es muy interesante el comportamiento que estamos viendo, porque solamente en los máximos estamos viendo ahí que está casi capado a 500 FPS, por así decirlo. Y vemos un poquito más de variación de los números cuando nos vamos a lo que son los low 1% y el de 0.1%, que nuevamente confirman lo que les estábamos diciendo, que hay una mejora de calidad de vida para nosotros como gamers. Bueno, pues vámonos ahora con Metro Exodus, donde realmente sí estamos viendo un salto más importante en FPS del 13900K del 14900K sobre del 13900K. Ahí estamos viendo los FPS promedios de 266 para 13ª generación contra 284 de 14900K. En cuestión de los procesadores i5, el desempeño es prácticamente igual en cuestión de los cuadros por segundo promedio, pero también nuevamente lo que ya habíamos comentado, los 1% o el 1% bajo y 0.1% son más altos en 14ª generación, apoyándonos a tener una experiencia más fluida. Interesante. Ahora, por último, con Starfield tenemos estos resultados. Estamos viendo que igual los máximos FPS promedios son con el 14900K, que su frecuencia y los boosts que tiene este procesador definitivamente están ayudando a alcanzar estos números. En cuestión de lo que es el bajo del 1%, este procesador tiene un bajo muy alto. Véanlo, comparamos con 13ª generación que nos está dando 74 FPS
93 del 14900K lo hacen mucho más jugable. Igualmente en cuestión de los bajos del 0.1%, que son las caídas más fuertes que vas a tener en este juego, 42 FPS con el 13900K y la 4090, y en este caso 62 FPS para el 14900K, dándonos ya una experiencia completa que no va a tener caídas importantes. Y esto es atascándolo, simplemente en un escenario que es para forzar los cuellos de botella. Cuando nos vamos a los i5, estamos viendo que nuevamente esta tendencia se ve dramática con respecto al 13600K, dándole la ventaja total al 14600K, no nada más en FPS generales, aunque esa es una victoria pírrica, pero sí en cuestión de los mínimos que les hemos dicho varias veces, te van a mejorar la calidad de vida. Y esto es algo que se va a estandarizar, o más bien se va a ver un poco más aplanadas todas estas gráficas cuando ustedes suben de resolución y también de calidad gráfica. Aquí simplemente fue para que salieran a brillar los detalles de manera más importante. Y ahí lo tienen, esos son nuestros resultados. Como pueden observar, realmente si están en 13ª generación, este no es un upgrade para ustedes. Sin embargo, no quiere decir que este sea un mal producto. Simplemente es un refresh, que ya lo habíamos dicho. Viene sobre la misma arquitectura, mejorando algunos detalles y dándonos mejor calidad de vida en gaming y algunos otros aspectos que después iremos analizando en futuros videos. Ahora sí, si tú estás en 12ª generación, ya lo había comentado, este es un upgrade perfecto, porque incluso puedes utilizar tu misma motherboard, incluso tu misma DDR4, sin mayor problema con estos procesadores. Si tú lo que quieres es armar un sistema nuevo, también son perfectos CPUs, pero para todo aquel que está con el billete un poquito más restringido, pues vamos a tener una plétora de procesadores de donde escoger que son compatibles con un gran número de motherboards. Por lo tanto, pues, tú puedes empezar a armar con Alder Lake o también con Raptor Lake o con estos nuevos procesadores de 14ª sin mayor problema. Entonces, ahora sí, tienes una oferta muy robusta de parte de Intel en términos de variación de precios, así como también potencia para todo presupuesto, todo gusto y todo lo que quieras armar en este momento. Y una última cosa, si tú eres un verdadero fanático de la tecnología que le gusta tener lo último y las nuevas tendencias, quizás este no es el producto para ti. ¿Por qué? Bueno, Intel en los diferentes eventos que ha tenido este año ha estado empujando mucho más un lanzamiento que todavía no ocurre. Estamos hablando de que en Hot Chips, en Intel Innovation, en todo lo demás, están empujando la plataforma, o al menos la idea de la plataforma de la PC de inteligencia artificial, que va a venir con los procesadores Core Ultra que dejen a estos atrás, o sea, la generación que sigue. Esto también probablemente lo veamos a finales de este año en laptops. Pero bueno, este es un nuevo paradigma de computación donde la inteligencia artificial va a jugar un papel crucial. Y bueno, pues si tú quieres estar al punto en el que cambia todo, probablemente este no sea el producto para ti, nuevamente te digo. Pero si tú eres como todos los demás gamers normales, como yo, como mucha gente aquí en el estudio, probablemente este sea un producto con suficiente potencia, tanto para creadores de contenido, como para productores de audiovisuales, como para gamers, porque evidentemente estos dos son procesadores muy potentes para gaming. Bueno, pues a lo mejor no te interesa tanto lo nuevo que traiga Intel el año que entra, porque eventualmente vamos a hacer el cambio en algún momento, pero pues podemos disfrutar lo que ya está aquí. Y también les decía, es una ruta de actualización bastante sencilla. Por último, me encantaría preguntarte, ¿ya estabas esperando estos procesadores de 14ª generación? ¿Tienes un 12ª y quieres hacer el upgrade? ¿Estás en 13ª y ya viste que pues hay poca diferencia? ¿O simplemente estás todavía más atrás en generaciones de Intel o de alguna otra marca y estás esperando a ver los resultados para cambiarte ahora sí a un procesador más moderno? No lo sé, cuéntame todo eso en la caja de comentarios aquí en YouTube. Así como también te voy a pedir que me regales un like si te gustó este video, un dislike si odias a los pobrecitos gatitos bebés que no tienen la culpa de nada, y que te suscribas al canal si aún no lo haces. Recuerda que tenemos redes sociales donde puedes encontrar a todo Droga Digital, y a mí me encuentras como @Corsaed en Instagram. Ya sin nada más que decirte, me despido, soy Ed Corsa para Droga Digital y estamos en el viaje.